por favor. Es el famoso, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias. Por favor, siéntense. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Sé que hay muchas actividades, entonces se agradece el que se tomen el tiempo de venir y escucharnos. Creo que va a ser una charla que va a generar como, pues bastante reflexión hacia lo que está pasando dentro de la industria. Y me voy a regresar antes de esto. Quiero comentarles que hace aproximadamente 2 meses y medio, en mi LinkedIn, el personal, quien no me siga, pues búsqueme ahí como Fernando Herrera Carranza, recibí un mensaje de algo que estaba sucediendo en Panamá con una agencia, en donde estaban ellos poniendo nuevos lineamientos hacia el uso de la inteligencia artificial, hacia su forma de trabajo. Me puse a investigar y resulta que pues sí era algo como bastante complicado. No voy a decir si a favor o en contra, porque eso pues ya nos toca a cada uno de cómo lo vemos. Para mí está mal, pero termina siendo aparte como un reflejo de lo que está empezando a suceder en esta industria. Quiero que se tomen por lo menos 2 minutos o 3 minutos para que la lean y quienes no la han visto puedan entender de lo que estoy hablando, porque de ahí vamos a irnos a platicar con todos estos amigos y expertos de la industria. Así que esta es la carta, si la alcanzan a leer, con la primera hoja, por favor, si nos vamos, si por favor la comenzamos a leer, si le subimos ahí. Otro poquito arriba, por favor. Ustedes me dicen si ya terminaron para que nos vayamos a la segunda hoja. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la segunda hoja, por favor. Diez minutos para leerla. Es que dices 10 minutos porque hay que analizarla y reflexionarla. Y bueno, un poquito para arriba, por favor. Ustedes me dicen cuando hayan terminado, ¿eh? ¿Listo? Perfecto. Ahora quiero hacer un ejercicio para que ya comencemos con este panel y es, levante la mano quien está a favor de lo que propusieron en esta agencia. Ah, caray. Qué suerte. El dueño de la agencia, el dueño de la agencia. El dueño de la agencia que no vino. Yo creo que me ha de odiar hoy porque esto hice que se viralizara, pero bueno, algún día lo conoceré y platicaré con él. Y quien esté en contra, tampoco nadie. Quien esté en contra de esto. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este panel. Y una vez más, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, a mis invitados, muchísimas gracias. Y ahora sí, el nombre era como un poquito retador, porque hemos escuchado tanto de inteligencia artificial en todos estos días, que de repente es bueno pues ver qué está sucediendo en una parte un poquito más como real hacia los sectores y de qué forma está pues ayudando y está afectando. ¿Sale? Bueno, se hizo un estudio apenas en donde dicen pues que muchos trabajos van a desaparecer. Lo importante es que el de nosotros no apareció en esa lista por el momento. Así que tampoco digamos que ya la hicimos. Y ahora sí, la IA arma o desarma. ¿Quién quiere empezar de ustedes, queridos? Yo puedo empezar si quieres. Pues a ver, mi Guido. A ver, creo que está bueno que nos haya tocado el último día, ¿no? Porque después de 2 días intensos de estar escuchando probablemente muchas pláticas acerca o con la palabra IA en el título, me parece que podemos por ahí dar un enfoque un poquito diferente para que no se lleven más de lo mismo, ¿no? Yo creo que todo el mundo está buscando cómo encontrar esa receta, ¿no? Para usar la IA correctamente. Pero creo que nos estamos olvidando un poco de pensar si lo que seguimos haciendo o lo que estamos haciendo sigue teniendo sentido de hacer ahora que existe la IA, ¿no?
Más que un momento de incertidumbre, yo creo que estamos en un momento de indecisión. La certidumbre está, ¿no? O sea, esto ya existe, no lo podemos apagar mañana. Entonces, más bien es la decisión de actuar, más allá de parchar lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Deberíamos pensar que el hacer las cosas más rápido y más barato probablemente nos está llevando a hacerlas más irrelevantes también, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que pensar un poco como AI natives, digamos, ¿no? Como pensó Amazon cuando apareció el digital y dijo, yo no voy a hacer un e-commerce, voy a hacer un nuevo producto que antes era imposible de hacer porque no existía esta tecnología, ¿no? Y hoy tendríamos que empezar a pensar exactamente en lo mismo, en qué nos vamos a tener que convertir ahora que esta tecnología existe, ¿no? Entonces, arma o desarma, pues en realidad tiene que ver con la intención, como todo. Todo es una herramienta o un arma dependiendo de cuál es la intención con la que la usemos, ¿no? Podemos usar fuego para calentar una familia o para quemar su casa, perfectamente, ¿no? Lo que yo siento es que inventamos la rueda y la estamos usando al revés, como charola. Charola para llevar cosas. Y creo que tenemos que dejar de pensar en la conveniencia de la IA, ¿no? Esto, usarla me conviene a mí o le conviene a mi empresa, y empezar a pensar un poco en qué nos conviene como industria, como mundo, ¿no? Como humanidad. Me parece que tendríamos que estar empezando a pensar qué nos conviene de la IA, ¿no? No veo pocas personas resolviendo el hambre en el mundo con la IA. Y probablemente lo pueda resolver hoy. Ni siquiera tenemos que esperar al ChatGPT 6, ¿no? Para que resuelva el hambre del mundo. Pero estamos pensando en cómo poder ayudar a nuestro negocio. Entonces, me parece que como industria tenemos que hacer un statement, ¿no? Como industria tenemos que decir, si las reglas de uso de IA no existen, pues hagámoslas nosotros, ¿no? Siempre nos hemos quejado de que nos llegan las leyes del gobierno sin entender lo que hacemos, ¿no? Y entonces discutimos y decimos, ¿por quién lo está haciendo? Los diputados no entienden nada, vamos a hablarles. ¿Por qué no mejor iniciamos nosotros un framework, un marco de comportamiento de IA que tenga que ver con cuál es el propósito con el que estamos usando, qué información sí se puede compartir y qué no, ¿no? Cómo está el tema de los derechos de autor? Hay miles de cuestiones que podríamos ordenar como industria. En nuestro caso, en 14 días hemos hecho un framework que se llama AI Playground. Está open source para quien quiera en 14 días /AI-Playground. Ahí tienen el PDF, es open source. Y básicamente lo que nos hace es ordenarnos en ese sentido, es decir, así estamos usando la IA. Esa es la diferencia entre armar o desarmar cosas, ¿no? Armar y desarmar. Decías algo muy importante, ¿no? O sea, hay que ver qué se va a hacer. Y eso sería, Sergio, ¿qué se tiene que hacer? Si tuviera esa respuesta, digo, no tengo esa respuesta. Pero sí Ese es el tema, exactamente. Lo que sí creo que tengo para sumar a esta conclusión, toda nuestra charla va a estar basada en estos factos. La idea es hablar sobre este tipo de conclusiones que fuimos sacando entre nosotros. Y algo que a mí me interesa agregar sobre esto es que no es una u otra. La realidad es que, como bien decía recién, digo, es arma y es arma, digo, de los dos sentidos. Es un arma, vos puede destruir, es un arma, vos es un armador. Es más, si ustedes me preguntan a mí, yo antes de venir acá y de ver el análisis que compartía Rosebrief sobre lo que decía ChatGPT de los trabajos que van a desaparecer, me puse a indagar un poco más y técnicamente dicen que van a desaparecer 77 millones de trabajos en el mundo. Pero el otro interesante es que dicen que van a aparecer más de 122 trabajos nuevos, 122 millones de trabajos nuevos. Entonces, al final de cuentas, creo que el balance es lo que va a hacer que todo esto tenga más sentido, ¿no? Digo, vamos a armar y vamos a desarmar las dos cosas al mismo tiempo. Lo importante es cuál es ese resultado final. Claro. Decías ahorita la parte del trabajo, ¿no? O sea, sí está siendo como un tema que empieza a preocupar el día de hoy. O sea, vimos como los despidos que se dieron la semana pasada en Amazon. Estaba leyendo el estado financiero de WPP y realmente es un poco alarmante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo digo que si es arma o desarma, tiene que ver mucho con lo que representa para nosotros hoy IA todos los días, que es un espejo. Cualquier compañía, cualquier individuo se pone enfrente de ese espejo y justamente lo que ve es lo que está entendiendo que va a lograr de ahí. Si tú te ves en el espejo y sabes que es impulso, inspiración, es capacidad, es gasolina, es motivación, entonces para ti eso es un arma y es un arma que te puede ayudar a ir hacia adelante y a refrescar que
no siempre tu trabajo va a estar en la línea de riesgo, sea cual sea el puesto, sino que tú eres el que dicta eso. Pero si en cambio en ese espejo lo que tú ves son miedos, son inseguridades, rechazo, cero apertura al cambio o a la adopción de nuevas herramientas, tecnologías y demás, pero sobre todo a no permitirte tener un propósito para dominar la IA, entonces cedes el control, pierdes, digamos, ganas vulnerabilidad en cuanto a lo que mencionaba Sergio, pero sobre todo lo que encuentras ahí es a ti mismo y de una forma que te va a llevar al siguiente nivel o que te va a mantener cada vez más atrasado. Oye, Armando, me gusta esta parte que dices lo del espejo. Y hoy creo que en ese espejo mucho de lo que se ve es miedo e incertidumbre. No solamente, es natural, al final es una sensación humana, es una emoción humana que, by the way, las IAs no te dan, pero al final nosotros tenemos que ser resilientes, emocionalmente inteligentes, pero sobre todo permitirnos el fracasar, del cual vamos a hablar más adelante, pero también ser muy asertivos con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con lo que hacemos y tener claro el propósito para el que vamos a utilizar esta tecnología. El hecho de que hoy nosotros estemos en esta época, en esta era, muchos dicen, sí, qué afortunado es. Bueno, varios de nosotros, por lo que veo, ya nos tocó la era de cambiar de máquina a escribir a computadora, de computadora a internet, de internet a social, de social, ya que ya estamos pensando en el que viene cuando todavía no tenemos esto encima. ¿Cuántos miedos tenemos ya acumulados en nuestra vida que nos tienen aquí hoy, que nos tienen pues, destacando, resolviendo y siendo cada vez más humanos por ese miedo, pero también más humanos porque somos resilientes y porque aprendimos a no dejarnos dominar o a no ceder el control y nosotros tomar el control de esto, de la tecnología, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria y sobre todo con una visión a futuro? Claro, o sea, convivencia, pues con la inteligencia artificial. O sea, pareciera, yo lo quiero ver así, pareciera que al día de hoy nos está ganando. Estamos empezando a ceder mucho el control hacia la inteligencia artificial. ¿Qué opinan? Yo creo que el secreto, como bien lo dice Slide, es básicamente convivir. Y el otro día escuché un ejemplo, digo, que es la peor manera de graficarlo del mundo, pero a mí me sirvió. Digo, que hay dos tipos de convivencia. Acuérdense por qué digo que es la peor manera de graficarlo. Están por un lado los centauros y por otro lado están los Robocops. Era la peor manera de graficarlo, pero creo que me sirve para dar de alguna manera una referencia de por qué digo lo que digo. Por un lado están los centauros, los que son mitad y mitad, ¿no? Digo, vos tenés mitad caballo, mitad persona. Entonces, alguien que por una mitad, digo, agarra y hace un trabajo humano y después agarra y va a la inteligencia artificial y resuelve la otra mitad. Responde y sigue trabajando, responde y sigue trabajando. Y después, por otro lado, están los Robocops o los cyborgs, digo, de alguna manera donde empezamos a mezclar. Ya ese es el peor ejemplo del mundo. Digo, no se queden con este. No escuché a alguien que hablaba de cyborgs. Pero para mí lo interesante de esto realmente es cómo conviven los dos mundos dentro de lo que es el mundo cyborg. O sea, vos sos una parte humana y que de alguna manera vas y tocas y tirarás con una inteligencia artificial. Después volvés y hablas con otra inteligencia, con otro modelo de pensamiento diferente. Después volvés y la alimentás. Después pensás realmente lo que le querés decir y lo que preferís no decirle para que no piense sesgado en función a eso. Creo que esos son los dos mundos donde nosotros tenemos como espacio para convivir. Obviamente hay un tercero, sí, está el espacio de no convivir, de ser ajeno, de creer que todo esto no está pasando. Pero todo esto está pasando. Entonces tenemos que elegir, digo, si queremos ser más de los que son mitad y mitad, que únicamente lo utilizan para apoyarse, para resolver algo puntual y seguir, o si preferimos ser más los Robocops de la vida. Digo, yo soy más un Robocop. De vuelta, nada de esto que termine en un quote. Pero digo, prefiero ser más un Robocop de la vida y decir, agarro y participo con la inteligencia artificial como un fronting, ¿no? Digo, agarro, le escribo, le respondo, vuelvo a otro modelo de pensamiento, los hago jugar en conjunto, analizo diferentes tipos de esa fuente de información, les agrego valor, voy y vengo, voy itinerando. Eso creo que es la mejor manera, porque al final de cuentas, ya sea digo, que trabajemos con un modelo de convivencia o con el otro modelo de convivencia, el primero de vuelta, digo, ya se me olvidó el nombre que dije, pero... Digo, Cyborg. No, el otro. Robocop. Gracias. Robocop. Bueno, el primero de los modelos es un modelo automatizado, es un paso que sigue al otro. El segundo de los modelos es un modelo más parecido a lo que es un agente de pensamiento, ¿no? La posibilidad de realmente agregar valor en todo ese proceso. Creo que nosotros tenemos que elegir en cuál de esos dos modelos nos sentimos más cómodos. Pero al final de cuentas, en ambos modelos necesitamos tener un rol trascendental. Y creo que responde un poco también a lo que hablaba Fer sobre el control. Nosotros somos los que le agregamos el propósito a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sin el humano no tiene un propósito. Y nosotros tenemos que elegir cómo queremos trabajar ese propósito. Si lo hacemos parte solo de una porción del pensamiento o si realmente itineramos todo el tiempo.
Yo quisiera agregar algo desde la visión de la organización. O sea, este mismo ejemplo llevado a cómo funciona, digamos, en una organización, que es finalmente a lo que ¿No te gustó me lo del dedico Centauro? hoy. Dejé de ser publicista. El Centauro no te gustó, ¿no? ¿Pero es Robocop o no? No, ¿tú me encantó, No. pero me gustaría entenderlo desde el lugar de la agencia como un equipo de trabajo. Y hay gente de RH aquí, mis amigos de RH, no los invitan a estas cosas, muy mal. Sí, no. Bueno, qué bueno porque voy a decir que RH está muerto, lamentablemente, no se los cuenten. Así como People, ¿no? El área de People está muerta. Probablemente el área de Culture no. El área de Culture con ciertas fine-tunings podría seguir funcionando. Pero definitivamente yo visiono, digamos, una organización en la que ya no existe un departamento de recursos humanos, sino de recursos, ¿no? Existen los recursos humanos y existen los recursos tecnológicos, /artificiales, como querramos llamarlo. Eso va a suceder porque en realidad el talento era quien proveía las habilidades técnicas, ¿no? Tengo un gran motion, tengo un gran diseñador, tengo un gran estratega, tengo un gran analista. ¿Por qué? Porque saben, tienen conocimiento técnico de lo que tienen que hacer de sus funciones. Eso hoy lo estamos trasladando a la IA perfectamente, porque en realidad todos podemos ser expertos en lo que sea, nada más nos falta el Matrix que nos conecten acá y lo hacemos en un segundo. Lamentablemente tenemos que leer o escuchar un audiolibro, ¿no? Escuchar la transcripción. Pero en realidad todo el conocimiento técnico está ahí. Olvídense del diferencial conocimiento técnico que ustedes tenían hasta hoy, cualquiera de ustedes, al nivel en que esté, ¿no? En realidad esas habilidades técnicas van a ser las que están allá y como decía un poco Sergio, el criterio humano y la decisión va a estar en el ser humano que entra en ese loop, ¿no? O sea, el día de mañana vamos a ser agentes trabajando con agentes, mi agente trabajando con el agente de la señorita de verde, ¿no? Y nosotros no nos vamos a ver la cara. Vamos a entrar cada tanto cuando nuestros agentes no logren decidir porque tu agente piensa que no y el otro agente piensa que sí. Y entonces tú y yo vamos a tener que entrar a destrabar la situación, a destrabar ese loop, ¿no? Yo les digo a los chicos, prendan la cámara porque les quedan meses de esto, de estar charlando cosas, ¿no? Vamos a estar charlando cosas, sí, pero muy puntuales. El resto del trabajo lo va a estar haciendo la máquina, ¿no? Entonces, no pensemos que estamos compitiendo con la IA. Vamos a estar compitiendo con la persona que trabaja con IA mejor que nosotros, básicamente. Ahora, en esta parte de la integración de la IA, ¿hasta dónde, Armando? Pues tenemos que cuidar que no se pierda esa alma de lo que nosotros tenemos que aportar, ¿no? Parte de lo que decíamos al principio es apertura y no ceder el control. Pero hay que tomar en cuenta algo muy crítico, es una plataforma, un agente no va a transformar lo que la mente no permite, para bien y para mal. Hasta donde nosotros queramos que esas tecnologías, estos agentes, asistentes, bots, cyborgs, quieran estar cada vez más presentes en nuestro día a día, no por decisión propia, sino porque incluso inconscientemente lo permitimos. Esa integración depende de qué tanto yo voy a permitir que lo haga y para qué es, tomando el control y siendo muy asertivo de qué propósito yo le voy a dar a ese agente o a esos agentes para entrenarlo, para revisarlo, para apagarlo, es responsabilidad mía como todavía humano, con emociones, con criterio, pero sobre todo con pensamiento crítico. Porque algo que permite que la relación agente-gente siga estando en la jerarquía que debe es el pensamiento crítico que yo le otorgo, que yo le asigno a lo que yo hago con esos bots. ¿Quién, por qué, cuándo, revisar, cuestionar? No sé si todos los que han utilizado aquí bots, de repente les dan cosas que no tienen que ver y le haces una aclaración y dice, qué buen apunte, lo voy a tomar en cuenta. Claro, desde un principio lo tuviste que tomar en cuenta, pero vaya, estamos pensando que lo van a hacer por nosotros y no podemos delegarle a los bots, a los agentes, el pensamiento estratégico, el pensamiento lógico y crítico, sino simplemente las tareas que queremos que hagan por nosotros. Claro. Ahora vamos a hablar de la parte de, pues, el costo. O sea, ¿qué costo tiene el que nosotros nos empecemos a involucrar y cuánto es lo que tenemos que invertir, ¿no? Creo que ahí traías algo, Sergio. Creo que
Si le damos al slide siguiente, porque en realidad el costo que nos importa es a qué costo, ¿no? O sea, la realidad es que si hablamos del costo de las herramientas, yo creo que todos lo tenemos disponible en Internet. Sino es a qué costo, porque nosotros tenemos que evaluar primero desde todas las aristas posibles. Uno sí es el costo de las herramientas que tenemos que involucrar. Otro, que veníamos hablando en la charla, es el costo de educación, de cambio cultural, ya sea de clientes como mismo dentro de una agencia. Otro es el costo que le ponemos a lo que hacemos con inteligencia artificial. Porque obviamente tiene un valor saber qué inteligencia artificial utilizar para una cosa y qué inteligencia artificial usar para otra. No es el costo de la herramienta o el costo de los créditos, sino es el costo de saber cuál es la mejor para resolver un problema u otro. Y otro es el costo que estamos también dejándole dentro de la industria, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad, como en el momento en el que estamos transitando. Entonces hay un costo que se va a llevar la industria en sí, la industria per se, y nosotros tenemos que ser responsables de esos. Creo que cuando pensamos hacer las cosas, y muchas veces la primera pregunta es, ¿y esto con IA cuánto me cuesta o cuánto me sale? Porque todavía la realidad es que no hay una vara crítica, no hay un punto medio que vos decís, mira, esto sale en todas las agencias más o menos esto igual. En todas las agencias va a ser diferente, pero ese no tiene que ser el costo más importante. El costo más importante que tenemos que evaluar es el costo cultural, el costo de cambio de equipos, el costo de rotación, el costo de agarrar y entender que probablemente haya figuras que el seniority se vuelva a valorar como hace mucho tiempo no se valoraba. Durante mucho tiempo se vio mucha contratación de juniority de alguna manera y necesariamente hoy necesitas más que nunca esas personas que de alguna manera van a poder inculcar una cultura del trabajo y que no todo se resuelve fácil y que no todo se resuelve preguntándole a ChatGPT. Entonces, creo que cuando leamos por primera vez, ¿cuánto me cuesta esto hacerlo con inteligencia artificial? Lo que tenemos que evaluar son todos estos costos asociados. El costo del valor, por ponerle el valor pesos, tiene que ser el más fácil de resolver. No tendremos que poner de acuerdo, va a pasar que una agencia va a cobrar más barato, otra va a pasar más caro, lo que sea, eso va a pasar. Es natural y va a pasar. Pero el otro costo me parece que es el que como industria tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que respetarlo, porque al final de cuentas estamos en un momento de cambio de industria. Nosotros, todos los que estamos acá, en este momento estamos cambiando la industria. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo con este tema estoy enojado. A ver, ahora sí, agencias, gente de agencias, de publicidad, idealmente, pero puede ser cualquier cosa. Puño arriba, puño arriba. Que sigan arriba, que sigan arriba. Díganme, sigan levantando la mano, quienes sus clientes les han pedido que hagan más cosas con IA o que empiecen a hacer cosas con IA. Bajó como al 50. Bien, tenemos unos clientes. Ahora, gente de anunciantes, marcas. Sigan levantando la mano. ¿Quién le ha pedido a sus agencias que trabajen con IA? Bien. A mí lo que me parece es que hoy el cliente, anunciante, marca, está empujando a que las agencias trabajemos cada vez más con IA porque esperan que se vea reflejado en la factura en el corto plazo. ¿Va? O sea, esperan que en la próxima negociación de Iguala, gracias a que las agencias ya integraron la tecnología de inteligencia artificial, puedan bajar los costos de sus servicios. ¿Va? Y yo creo que eso nos está llevando a una desvalorización más grande que la que hicimos con el 1765, ¿no? Para quienes son tan grandes como yo y penan canas, y quienes no, se los explico brevemente. Nosotros cobrábamos el 17.65 de la inversión publicitaria. ¿Va? Si había 100 pesos de publicidad, nosotros cobrábamos 17 pesos con 65. Después tuvimos la buena idea de separar la parte de medios y que existían las agencias de medios que cobraran su comisión y nosotros empezamos a cobrar como por entregables. ¿Va? ¿Cuánto puede cobrarse hoy por un entregable de IA? Nosotros la semana pasada hicimos una miniserie animada de 12 capítulos de 1 minuto que la hicimos en 5 días. ¿Cuánto podemos cobrar eso? También agencias productoras, ¿no? Casas productoras, no sé si hay por acá. ¿Cuánto podemos cobrar por eso? ¿No? Entonces, en realidad, volviendo un poco a lo que decíamos, no es que estemos reemplazando el criterio humano, de hecho lo estamos exigiendo más que nunca, porque si todos empezamos a usar los mismos modelos de IA, con el mismo input de data, con la misma información y con el mismo tipo de personas que lo único que buscan es un entregable rápido del lado de la IA, en realidad todos vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Y el que va a sufrir es la marca. La indiferencia que va a generar la marca A haciendo exactamente lo mismo que la B, haciendo exactamente lo mismo que la C, no van a ganar nada con eso. En realidad el verdadero valor del entregable de la agencia es
el conocimiento, el expertise de la persona que está detrás del teclado, no de la tecnología que inventó Sam Altman. ¿Se entiende? Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Hoy tenemos que dedicar menos tiempo a la fabricación, pero más tiempo al pensamiento, a la interpretación, a la visión crítica. Y eso, amigos de marcas, pues se tiene que pagar en algún momento. Oye, eso es lo Guido, que creo. Oye, me dejaste pensando y con esta duda de, Perdón. entonces, ¿cómo se debe de cobrar? En realidad, el sistema de cobro, por un lado, el sistema de entregables está muerto hace 1.000 millones de años. En realidad, que estemos cobrando entregables es una locura. Que estuviéramos cobrando tiempo hombre, ahora se empieza a ser relevante, ¿no? Siempre y cuando no pensemos que el tiempo hombre es el tiempo que me tarda en hacer un prompt. El tiempo hombre es la iteración constante que tengo que realizar para discernir si lo que me está entregando la IA es brillante o es otra tontería más. ¿Se entiende? Ese tiempo es el que tendríamos que estar cobrando. Yo me inclino más por objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tengo con mi agencia? Estos. La agencia cree que tiene que dedicar X cantidad de recursos humanos y artificiales a ese proyecto para lograr esos objetivos y eso es lo que le parece que tiene que cobrar, ¿no? Por supuesto tiene que estar circunscripto en una serie de entregables para entender que, no sé, si te estoy cobrando una campaña digital, pues no te voy a realizar el guión del speech que tiene la demostradora en el punto de venta. Yo estoy haciendo esta parte, pero solo para delimitar el entregable, no para costearlo. Sí, creo que eso da para un panel solito, Sí. ese tema de marca y agencia, ¿no? Del lado de la marca, que a veces te puedo decir, oye, pues te tardaste 5 días en hacer 12 capítulos, cuando eso te tardabas 3 meses, y me quieres cobrar lo mismo. Puedes cobrar lo mismo. O sea, el producto es el mismo, ¿no? Por eso. El dinero que va a entrar en tu billetera es exactamente el mismo, ¿sí o no? Sí, pero da para otro debate. 100%. Creo. No quería meterme. Por eso sigues enojado con eso. ¿Mm? Pero bueno, vamos a seguir porque les digo, eso daría solito para otro debate. Y bueno, los casos de no éxito, o sea, cómo hemos venido avanzando y los brincos han sido, pareciera que cada vez que se da un brinco son 10 años. A todos nos pasa que nos vamos a dormir y cuando nos despertamos ya hay una actualización que cambió todo el juego otra vez y ni siquiera nos avisan. Sergio. Para mí, este ley es espectacular, porque primero vemos lo que era la AI en el 2023, después vemos lo que era la AI en el 2024, y ahora hace muy poquito, Will Smith fue acusado, por utilizar AI, para generar a su público. Y para mí es espectacular, pobre Will Smith, desde el 2023 lo están utilizando para comer fideos, y ahora, pobrecito, paga los platos, por haber utilizado AI. Pero creo que más allá de eso, lo interesante, y es un poco lo que charlábamos también con Armando cuando estábamos preparando la charla, es que el proceso de aprendizaje, ese proceso que también tiene mucho que ver con el costo y el valor que le ponemos a las cosas, eso de poder cometer un error, pero ese error me sirvió para perfeccionar, para cambiar ese prompt, para volver a ajustarlo, para probar otra herramienta. Todo ese proceso de aprendizaje es lo que hoy nos deja una AI tan eficiente como la que tenemos y que probablemente el día de mañana vaya a ser más eficiente que la de hoy y pasado más eficiente. Y después hay un concepto que es bastante más amplio, que no lo vamos a llegar a charlar acá, pero es el estar pasando también de una AI estrecha a una AI general, que es la posibilidad del día de mañana de que haya una AI que piense hasta por nosotros, ¿no? Entonces, creo que los casos de no éxito, en este caso, en este momento en el que estamos, son más valiosos que los casos de éxito en sí mismos. Porque los casos de no éxito fueron los que nos hicieron aprender, fueron los que nos hicieron hacer que Will Smith pueda comer fideos como corresponde. Ese creo que es un poco la parte más interesante de este momento de reflexión. ¿No sé, Armando? Armando. Pues yo lo primero que pensaba cuando hablaba con Sergio era cuál fue mi primer caso de no éxito. Y vaya, más allá de entrar y escribir y hacer prompts en los primeros, en los albores de la IA, fue entender que quizá mi fracaso inicial era tratar de subirme o de estar relacionado con IA solo por mantenerme vigente y por ese deseo de actualización y de que no me fuera a llegar un mundo encima, ese tsunami del que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Y en realidad, cuando me di cuenta de que ese para mí había sido un fracaso, fue por decir, no, yo estoy aquí porque quiero que esto se vuelva algo transformacional, algo que me empuje, que me obligue, que me haga por primera vez
para muchos que son papás, pues además de criar unos hijos, bueno, de entrenar a mi robot, a mis agentes, ponerlos a trabajar entre ellos y, ¿por qué no, fracasar de una manera, como decía ese dicho de fail cheap, fail fast, learn a lot? ¿Por qué? Porque es una oportunidad que no vamos a tener todos los días de ir ahí y fracasar todo el tiempo, de tal manera que vamos perfeccionando a alguien que para nosotros, como les decía el espejo, va a ir siendo mejor cada vez y va a ser tan bueno, tan bueno como nosotros fracasemos, porque de ahí es donde comienzas a pulir, a mejorar, a integrar y sobre todo, si estamos en foros como estos, empezar a entender cuáles son los fracasos de otros para sumarlos al mío. Y cada vez más y más, un poco como la trayectoria de Will Smith en los videos, en realidad cada vez va a ser más fino, cada vez va a ser más como nosotros queremos. Ahí, para mí, los casos de no éxito son oro puro para esta época o estas eras de AI, sea como persona o como agencia en los deliverables o entregables. Y, perdón, voy a ver una cosa que para mí es súper interesante. Fíjense, digo, que Armando estaba contando su experiencia, ¿no? De haberse equivocado y para eso tener algo mejor. Y sin ir más lejos, ese es el concepto de Machine Learning, ¿no? Digo, a mí, y de vuelta voy a usar muchos ejemplos ahora, digo, que ninguno es bueno, pero creo que sirven. Digo, si usted se pone a pensar, digo, cómo funciona el Machine Learning por detrás, es como si fuera un niño, digo, que tiene que acomodar, digo, no sé, triangulitos en el juguete, digo, como para que pase el triangulito del otro lado. O tiene que acomodar el círculo para que pase. Y primero es un cuadrado y no pasa por el triángulo. Y después es el círculo y no pasa por el triángulo. Después pone el triángulo y todos festejamos. Y eso es lo mismo que hace el Machine Learning, ¿no? Digo, al final de cuentas, digo, aprendemos, digo, y la misma máquina aprende, digo, con los errores. Y nosotros somos máquinas, digo, que vamos aprendiendo con los errores. Nosotros, por eso, digo, creo que es importante, digo, que vayamos itinerando, digo, con las inteligencias artificiales y con los diferentes modelos de pensamiento. Que nos equivoquemos y que esté bien equivocarse. Digo, que esté bien agarrar y decir, mira, hasta esto llegué, digo, y a partir de eso, digo, el día de mañana seguramente va a ser algo mejor. Claro. Ahora vamos a hacer un experimento. ¿Lo conocen? ¿Sí? A ver, que levante la mano, ¿quién lo conoce? Muy pocos. Qué grave, ¿eh? Porque todos ustedes le hicieron un daño muy grande a este señor. No, no es cierto, ¿no? Y todos le hicimos. Todos le hicimos. ¿Quién quiere platicarlo? Si quieren, yo arranco. Digo, o sea, básicamente el hombre que estaba ahí no estuvo en Karate Kid, digo, o sea, es el dueño de Ghibli, digo, del modelo de diseño, digo, que usamos todos a principio de año, y le pedíamos a ChatGPT, ¿me haces esta imagen, digo, con esta estética? Digo, bueno, la creó ese hombre. Digo, y lo loco es que nadie conoce a ese hombre. Todos conocemos el modelo, digo, pero el tipo de ilustración, pero nadie conoce a ese señor. Es más, no me acuerdo el nombre de ese señor. Digo, y creo que ahí es donde nos da el paso perfecto, digo, para hablar de responsabilidad humana. Sí, claramente tenemos muchas cosas al alcance a través de la inteligencia artificial, pero tenemos que ser responsables. El otro día escuchaba otra cosa, estoy con los ejemplos, perdón, pero digo, el otro día escuchaba otro ejemplo, digo, que decía, digo, si alguien agarra y usa la letra que compuso, no sé, Juan Gabriel, digo, pero usa la voz de Shakira, pero la compuso a través de inteligencia artificial Armando, ¿quién debería cobrar los derechos? Y la verdad no sé. No tengo la respuesta, o sea, no la tengo, pero creo que ese tipo de pensamiento, digo, este ejemplo, o el ejemplo, digo, que les comentábamos del señor que acabamos de ver, creo que es lo que nos obliga a nosotros a ser responsables con la inteligencia artificial. Tenemos que ser cuidadosos de cada uno de los pasos que hagamos. Tenemos que tener cuidado también, digo, de la huella digital que generamos. Tenemos que ser conscientes, digo, de que cada una de esas preguntas de alguna manera se está alimentando de algo más. Y tenemos que también, digo, tener un equipo, digo, que tenga cierta ética, digo, o respeto, digo, para el trabajo de todos los demás, como para que no sea exactamente una copia de. No podemos promptear diciendo quiero que se parezca a Toy Story. No puede pasar. Tenemos que solucionar eso, digo. Y hoy en día, digo, yo le puedo asegurar, digo, la mayoría de las agencias, digo, aunque digamos que no, digo, atrás hay alguien que está diciendo quiero que me hagas esto con estética de Toy Story o de Pixar. No está bien. Y eso creo que es parte también de esta fase de aprendizaje, como decía antes, también de transformación en la cual todos nosotros estamos involucrados. Sí, yo creo que me parece que estamos tratando esta innovación como una innovación más, ¿no? Y es una tecnología demasiado poderosa como para tratarla así nomás. Y creo que hay demasiadas áreas grises que compartimos con nuestros clientes como agencia que no estamos terminando de dilucidar y que es muy irresponsable de nuestra parte finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender un poco como decía Spider-Man, ¿no? Que el gran poder genera una gran responsabilidad. Esto se está democratizando a lo loco, ¿no? O sea, hoy todo el mundo, casi gratis o gratis, puede tener en su celular una inteligencia artificial que le responda cosas y que
haga imágenes y que haga videos y que básicamente resuelva el mundo. Por lo cual, pues la tecnología ya no va a ser un diferencial para nadie, todos vamos a tener tecnología. Es a partir de ahí, la ventaja competitiva de cada uno de nosotros como personas y como empresas va a ser cómo usamos eso, ¿no? Es un buen ejemplo lo de WPP que comentaste antes. No es que le esté tirando a las redes ni nada por el estilo, sí somos una agencia independiente y muy contentos de ello, pero creo que las redes nos han enseñado muchos caminos muy interesantes y hoy para mí, sobre todo WPP, con estos nuevos movimientos, está poniendo huevos en la canasta, las agencias están muertas, ¿no? O sea, les voy a poner un software as a service adentro de sus oficinas para que ellos puedan ejecutar sus campañas de medios, ¿no? A través de con toda mi inteligencia, con tu inteligencia y la inteligencia artificial, optimizando esa campaña en cuanto a audiencia, en cuanto a inversión, en cuanto a plataformas, en cuanto a lo que tú quieras. Eso y matar la agencia es exactamente lo mismo. Yo no digo que WPP se deshaga de sus agencias. Yo digo, está poniendo muchos huevos en la otra canasta. ¿Nosotros qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a poner los huevos en la misma canasta? Por lo menos las agencias independientes. ¿O vamos a tratar de, en vez de estar pensando en la IA nos puede hinchar de lana, estar pensando en la IA nos puede sumar valor al ecosistema, a mi gente, a mis marcas, a la industria, a la gente que recibe mis mensajes, al mundo en general, ¿no? Usémoslo para bien, usémoslo más allá de un sentido capitalista. Por supuesto que va a haber un gap hoy en el que alguien que podía cobrar 100 pesos por hacer algo en 2 semanas, ahora lo puede cobrar por hacer algo en 2 días. Sí, hay un gap, pero ese gap se va a ir cerrando en meses, ni siquiera en años. No se queden con la de, vamos a aprovechar esto porque nos vamos a hincharle de lana. Sí, van a ser 4 meses con lo que está avanzando hoy exponencialmente la inteligencia artificial. No nos clavemos en eso, clavémonos en qué va a pasar después, cuando todo el mundo pueda hacer exactamente lo mismo que tú, cobrando menos que tú. Ese es el gran problema. Sí, lo comentabas al inicio de la plática, todos estamos teniendo pues, el acceso a la inteligencia artificial. Yo siempre he dicho que en esta Villa del Señor, gracias a Dios, pues sabemos de todos y ya vemos quienes le están sacando un provecho para maximizar y volverte mucho más productivo, y si eres bueno, pues te vuelves mucho mejor y mucho más bueno, pero en esta Villa del Señor pues hay quien la ocupa de una forma pues mal y se hace evidente pues que es malo, ¿no? Entonces, ¿cuántos lo ocupan? Solamente ponen el prompt, copian y ni siquiera lo leen, copian y pegan. Entonces, tú lo decías, ¿hasta dónde estamos siendo responsables y estamos entendiendo lo que está sucediendo? Porque todavía estamos como pensando, lo que tú decías es como, pues es algo que llegó y pues en unos años ya no va a existir. Pues no, cada vez toma mucho más fuerza y tenemos que tener muchísimo cuidado de no darle el control, de que nosotros no le demos el control a la inteligencia artificial y nosotros sigamos teniendo ese control. Porque si no, yo lo dije hace rato, antes de entrar, hay un tsunami que ya viene y muchos no se están dando cuenta. Pregúntenselo a la gente de Amazon de hace 8 días. Llegaron y en ese momento 14,000 personas, más 16,000 se van a ir y el próximo año están contempladas 60,000. Y así está pasando en muchas empresas. Cuando se dieron cuenta, les llegó la ola y no pudieron hacer nada. Estamos casi terminando, nos queda 1 minuto con 40 segundos. Por favor, cierren con algo. Bueno, mi cierre yo lo había pensado después de escuchar un poco al panel y un poco también aquí en Adweek. Sinceramente, yo creo que más allá de la IA, yo estoy esperando que la siguiente innovación sea humana. Sea una innovación que venga de los humanos al centro y que vayan hacia no ceder el control, hacia mejorar, hacia ser cada vez más éticos, más empáticos con los pares, pero también más allá del uso responsable y uso inteligente, es un uso creativo, es realmente poner algo allá adentro que la misma tecnología todavía no puede hacer. Y creo que esa innovación humana es parte de nuestra responsabilidad y quizá sea una forma también de ganarse la vida en el futuro. Ser esa innovación, ser esa renovación de quienes tenemos el control en esta industria de buen más para poder manejar o llevar a flote el uso de nuevas tecnologías a partir de un enfoque humano. Mi Guido, 15 segundos. Capitalismo consciente.
Básicamente. Lean el libro, de hecho, lo recomiendo mucho, no es una invención mía. Es de Ray Sisodia y del CEO creador de Whole Foods. Pre-IA, un libro pre-IA, escrito a mano probablemente. Se los recomiendo mucho y nos va a dar muchos conceptos para hacer buen uso de esta época, de esta gran revolución. Sergio. Yo sumo un concepto más, que es el embodiment, ¿no? Digo, la posibilidad de probar todo esto en carne propia. Equivoquémonos, probemos, pensemos todos juntos cuánto vamos a hacer que valga cada cosa, pero realmente digo, esto es con las manos en la masa. No va a venir alguien, no creemos en un curso digo, que nos va a solucionar la vida. Esto es, lo tenemos que vivir todos en carne propia y ver cuál es la solución digo, que vamos a tomar, ya sea a nivel operativa o a nivel generativa. Pero al final de cuentas yo creo que usarlo es lo mejor que podemos llegar a hacer, es lo que más aprendizaje, más enseñanza nos va a dar. Pues muchísimas gracias a todos. Quédense con esto. El más inteligente es quien tiene el control y no con la carta que iniciamos esta charla. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por quedarse hasta el final. Y a ustedes, queridos amigos, es un gusto siempre que coincidamos en este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a desalojar la sala momentáneamente para preparar nuestra próxima sesión.